La economía divina no gira en torno a leyes, ordenanzas, enseñanzas, filosofías, ni ninguna práctica, sino más bien gira en torno a una persona que es única, una persona todo inclusiva y maravillosa. Y tal persona es la corporificación misma del Dios triuno procesado. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del ministerio hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. Qué bueno que podemos estar frente al libro de los Hechos en el Estudio Vida de hoy para ver las riquezas de la palabra. Así que hoy veremos que el apóstol Pablo, en 2 ocasiones de su vida, fue puesto a un lado por un periodo largo de tiempo. La Biblia revela muy pocos detalles de su estadía en Arabia o de sus 2 años de prisión en Cesarea. Sin embargo, después de este tiempo, Pablo produjo grandes epístolas que fueron incluidas en las Escrituras. Sin embargo, ¿qué pasó durante estos años y cómo Dios usó esto para avanzar su mover en la tierra y revelar su propósito eterno? De esto es que trataremos en el Estudio Vida de esta ocasión. Con nosotros se encuentra Ley Bustillo para analizar esta porción de la palabra. Les agradezco que me hayan invitado otra vez. Ley, muchos leen y piensan que entienden el libro de Hechos, porque es un libro bastante fluido. No es misterioso como el libro de Hebreos o el de Apocalipsis. Además, tiene un buen número de historias interesantes que son muy fáciles de seguir. Pero este libro no es tan fácil como parece. Es profundo y lleno de riquezas, ¿verdad? Bueno, creo que puedo decir lo que Pablo dijo en Romanos 11:33, donde declara: «Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos». Parece que entre más nos introducimos en Hechos, más plenamente revelados vemos la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Así es. Ahora vamos a iniciar nuestro programa de hoy con la primera sección a cargo de Witness Lee. Adelante. Yo no he podido entender Why Luke por qué Lucas wouldn't tell us anything about these 2 years. no comenta nada acerca de los 2 años que Pablo permaneció bajo custodia en Cesarea. Ni tampoco menciona lo que hizo cuando estuvo en Arabia, después de su conversión. Él se refirió a esto para indicar que no había recibido el Evangelio de parte de hombres, en Gálatas 1:12, lo que indica que durante su estadía en Arabia, Pablo seguramente recibió una revelación directamente del Señor. Indudablemente, el conocimiento que Pablo poseía del Antiguo Testamento le permitió recibir la revelación divina de parte del Señor mientras estuvo en Arabia. El apóstol fue un asiduo estudiante del Antiguo Testamento. Este hecho lo demuestra la forma en que explicó el Antiguo Testamento en sus epístolas a los Romanos, Gálatas y Hebreos. Al leer estas epístolas, vemos que él tenía un conocimiento completo del Antiguo Testamento. Y por otra parte, él poseía el debido discernimiento de las Escrituras. Por ejemplo, en la alegoría que Pablo presenta acerca de Sara, la esposa de Abraham, y de Agar, la concubina, en donde declara que estas mujeres representan 2 pactos en Gálatas 4. De no ser por la alegoría que Pablo presenta en Gálatas 4, podríamos leer Génesis una y otra vez sin entender que Sara y Agar representan 2 pactos.
Pero el apóstol, quien conocía muy bien la verdad contenida en el Antiguo Testamento, pudo ver esto. Y por medio de este conocimiento, la luz divina entró en él. Sus escritos demuestran que entendía perfectamente los tipos que se presentan en el Antiguo Testamento acerca de la persona y la obra de Cristo. El conocimiento que tenía de las Escrituras fue una de las razones por la que fue capaz de recibir tanta revelación. Aunque el apóstol recibió muchas revelaciones del Señor, vemos que hay ciertos aspectos de la revelación que no se basan en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, los capítulos 7 y 8 de Romanos, vemos que la ley del Espíritu de vida nos ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. En este versículo, Pablo habla de dos leyes, la ley del pecado y de la muerte y la ley del Espíritu de vida. Además de mencionar la ley de Dios en Romanos 7, él habla de la ley de mi mente, que consiste en hacer el bien. Y también menciona la ley del pecado que está en mis miembros. Por tanto, en estos dos capítulos, Pablo habla de 4 leyes: la ley escrita de Dios, la ley del bien, la ley del pecado y de la muerte, y la ley del Espíritu de vida. Ahora, díganme, ¿de dónde Pablo obtuvo la revelación acerca de estas leyes? Yo he hecho lo posible por descubrir esto, pero no he podido. Lo más probable es que Pablo recibiera esta revelación directamente del Señor. Y su conocimiento de estas leyes se basaba en su experiencia. Pablo había experimentado la ley de la mente, la ley del bien. También experimentó la ley del pecado y de la muerte. Y gracias a la revelación que Dios le dio, él pudo ministrar a los demás las riquezas de estas revelaciones. Cada vez que predicaba, las presentaba. Y dicha revelación lo capacitó para escribir todas sus cartas, como las de Tesalonicenses, Romanos, Gálatas, Corintios. Todos los escritos de Pablo están llenos de la revelación divina. Así que es posible que Pablo haya recibido mucha revelación de parte del Señor durante sus años cuando estaba en Arabia. Ahora, aquí en Hechos 24-27, el Señor dispuso que por 2 años Pablo fuese guardado bajo la custodia en Cesarea. Durante ese tiempo, Pablo probablemente estuvo meditando sobre lo acontecido en Hechos 15 y Hechos 21, la mezcla en Jerusalén, y parece que Pablo fue el único que tenía la carga allí. Él era solo una persona que se preocupaba por la situación de la iglesia. Y al ver el cuadro, nos damos cuenta que el Señor está en este cuadro. Y el Señor finalmente rescató a Pablo de la situación difícil en la que se encontraba en Jerusalén, preservando su vida y poniéndolo bajo la custodia del gobierno romano. Pero aunque la intención de Félix era obtener dinero de parte de Pablo, el Señor tenía su propósito, y era guardar a Pablo bajo su custodia en Cesarea. Y allí, en Cesarea, Pablo no tenía nada que hacer. Y no tenía nadie que lo molestase. Y estaba protegido de todo peligro. Piensen ustedes, ¿qué hacía Pablo allí? Ley, cualquier lector serio del Nuevo Testamento se da cuenta que las revelaciones más elevadas contenidas en la Biblia fluyeron de la mano del apóstol Pablo. Sus cartas a las iglesias y a los santos están llenas de revelación con respecto al plan eterno de Dios. Sin embargo, ¿podría usted comentarnos acerca de cómo pudo Dios usar estos 2 largos periodos de reclusión y de reflexión en la vida de Pablo para producir las grandes epístolas? En Hechos 9, poco después de la conversión dinámica de Pablo, él se fue a Arabia. En este periodo de tiempo, que fue de por lo menos 3 años, tuvo un buen tiempo para considerar el Antiguo Testamento y el significado de sus recientes experiencias de salvación. A través de ese tiempo, hermano Víctor, se produjeron los libros de Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas y Primera
y segunda de Tesalonicenses. Él estaba muy familiarizado con el Antiguo Testamento. Él era un buen estudiante del Antiguo Testamento, pero también tenía el discernimiento apropiado. Además, las epístolas a los Efesios, Filipenses y Colosenses fueron escritas durante su estadía en Roma, después de su permanencia en Cesarea. Creemos que Pablo recibió la revelación directamente del Señor y las comparó con sus propias experiencias. Por eso su ministerio es muy rico, porque no solo nos enseña, sino que nos ministra las riquezas de estas revelaciones. Muchísimas gracias por este comentario, Ley. Ahora vamos a escuchar a Witness Lee una vez más para ver detalladamente lo que posiblemente estaba pasando en Pablo durante estos periodos de reclusión, particularmente el tiempo en Cesarea. Adelante. Suppose you were Paul. Imagínense que ustedes fuesen Pablo durante los 2 años que estuvo custodiado en Cesarea. ¿Creen que después de pasar por tantos problemas, él podía simplemente dedicarse a leer las Escrituras? Sin duda alguna que reconsideró las experiencias que tuvo en los capítulos del 15 al 21. Él ciertamente pasó tiempo meditando en todo lo que le había sucedido y debe haber comparado su experiencia con la revelación que había recibido en el pasado y en especial con la que recibió mientras estuvo en Arabia. No me cabe duda que Pablo estuvo repasando cada una de las experiencias que tuvo desde el capítulo 15 de Hechos a la luz de la revelación que había recibido. Y cuando lo hacía, el panorama se ponía más y más claro. Mientras Pablo examinaba la situación, lo que ocurrió en Hechos 21, debe haberse sentido muy descontento con Jacobo, con Pedro y con Juan. Es probable que haya lamentado lo sucedido y que viera la necesidad de escribir otras epístolas. Yo creo que el contenido de Hebreos, Efesios, Filipenses y Colosenses debe de haber estado presente en lo profundo de su motivo durante estos años en Cesarea. Él tuvo la carga de escribir algo. Probablemente se dio cuenta que no lo liberarían pronto de la custodia del gobierno romano y que pasaría mucho tiempo en Cesarea. Así que las epístolas como Hebreos y Efesios no pueden ser escritas de manera improvisada. Tales epístolas requirieron mucha preparación. Así que antes de escribir Hebreos y Efesios, Pablo tenía que entrar en las profundidades de la revelación de Dios y pasar mucho tiempo considerándolos. Y el Señor le concedió el tiempo suficiente, los 2 años que estuvo bajo custodia en Cesarea y más tarde cuando era trasladado de Cesarea a Roma, y entonces tuvo la oportunidad de escribir las epístolas. Pablo sentía una carga muy pesada por la economía neotestamentaria de Dios. Y aunque aparentemente no estaba laborando, sí tuvo la oportunidad de poner por escrito la revelación divina. Como dice en Colosenses 1:25, que fue hecho ministro para completar la palabra de Dios. Pablo, al escribir la epístola a los colosenses, quería completar la economía neotestamentaria de Dios. Ley, lo que acabamos de oír es maravilloso. Después de horas y horas de reflexión acerca de lo que Dios le había revelado, y después de este periodo de 2 años, cuando el apóstol Pablo fue encarcelado, surgieron 4 epístolas tremendas: Colosenses, Filipenses, Efesios y Hebreos. ¿Qué tal entonces, si usted nos comenta algo al respecto? Sí, hermano Víctor. 3 de estos 4 libros, Efesios, Filipenses y Colosenses más Gálatas, forman el corazón de la revelación divina. Así que los 3 libros que usted ha mencionado, Efesios, Filipenses y Colosenses, son parte del núcleo de la revelación divina que Pablo nos transmitió. Hebreos lo escribió después. No hay duda que estos 3 libros
provienen de los 2 años de reclusión en Cesarea. Aparentemente, Félix simplemente estaba tratando de obtener dinero de Pablo para liberarlo. Pero realmente era Dios quien soberanamente mantenía a Pablo protegido de todo peligro y sin ningún problema. Esto le proveyó un tiempo tranquilo al apóstol para repasar sus experiencias pasadas. En Hechos 15, ciertamente el problema acerca de la circuncisión y también la mezcla que había encontrado en Hechos 21, como consecuencia de esta reconsideración, Pablo escribió estos libros maravillosos. Quisiera resaltar un punto que el hermano Witness Lee mencionó acerca de Colosenses 1:25. En este versículo, Pablo dice que había completado la palabra de Dios. Respecto al misterio de Dios, el cual es Cristo, y al misterio de Cristo, el cual es la iglesia. Esto, hermano Víctor, nos da una revelación completa de la economía de Dios. En Colosenses 2:2 vemos que el misterio de Dios es Cristo. Y cuando miramos Efesios 3:4 y 3:10, vemos que el misterio de Cristo es la iglesia. Cuando ponemos estos dos misterios juntos, el misterio de Dios y el misterio de Cristo, tenemos el gran misterio que Pablo menciona en Efesios 5:32, cuando él dice: digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Para Pablo, completar la palabra de Dios era simplemente completar la revelación neotestamentaria de Dios, lo cual él menciona a través de la palabra economía, o sea, en griego, oikonomía. Muy cierto, Ley. Bueno, en esta parte final del programa se va a explicar un tema muy conocido para muchos de los radioyentes que han venido siguiendo este estudio vida. Vayamos entonces a Witness Lee. Por esto, todos pueden ver la providencia del Señor. ¿Quién puede derrotarlo? ¿El judaísmo? Esa es una broma. ¿La política romana? Es un chiste. Nada puede derrotar al Señor. Por el contrario, todo contribuye a cumplir su propósito. Yo tengo el valor de decir esto. Incluso la cobardía de Pedro en Gálatas 2 y las acechanzas por parte de los judíos fueron útiles para el propósito del Señor. Aparentemente estorbaban su mover, pero en realidad contribuyeron a su propósito, que consistía primeramente en mostrar su economía neotestamentaria y, en segundo lugar, en llevarla a cabo. Hoy sentimos la carga de llevar a cabo la economía neotestamentaria de Dios. Es por eso que he dicho con frecuencia que el recobro del Señor no consiste en realizar una obra cristiana común. Por la misericordia y la gracia del Señor, declaramos que estamos aquí para llevar a cabo la economía neotestamentaria de Dios. Después de estudiar todos los libros de la Biblia por muchos años, empezamos a ver un cuadro completo de la revelación que presentan las Escrituras acerca de la economía neotestamentaria. Hace 40 años no veíamos esto. En 1939 comenzamos a ver la revelación completa de la economía de Dios, que comenzó cuando el Dios triuno se hizo hombre en el Hijo, es decir, que la encarnación dio inicio al cumplimiento de la economía neotestamentaria. Luego, por medio del vivir humano, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo, se llevó a cabo todo lo que se requería para cumplir la economía de Dios. Después de esto, el Señor infundió con su soplo el Espíritu en los discípulos, y en su ascensión derramó el Espíritu, lo cual dio cumplimiento pleno a la economía neotestamentaria de Dios. Ahora, el Dios triuno es el Espíritu procesado, que lo incluye todo,
quien mora en su pueblo escogido y los reviste para que en coordinación lleven a cabo su economía. Hoy el Señor se propaga al impartirse a sí mismo en sus creyentes, con el propósito de hacerlos los miembros vivientes de su cuerpo universal, un vaso colectivo que lo expresa a Él. Y es expresado aquí y allá y en muchas localidades, que son las muchas iglesias locales, y éstas resplandecen como candeleros en esta era oscura. Y finalmente todas las iglesias locales resplandecientes tendrán su consumación en la Nueva Jerusalén, la cual será la consumación final del mover de Dios en su economía. El punto crucial es el Cristo todo inclusivo, quien debe ser nuestra vida, nuestra persona y todo para nosotros. La economía divina no gira en torno a leyes, ordenanzas, enseñanzas, filosofías, ni ninguna práctica, sino más bien gira en torno a una persona que es única, una persona todo inclusiva y maravillosa, y tal persona es la corporificación misma del Dios triuno procesado, quien se hace real a nosotros como el Espíritu todo inclusivo y vivificante, el cual está dentro de nosotros y sobre nosotros. Este Espíritu opera en nuestro ser a fin de que todos nos volvamos a Cristo y lo disfrutemos como todo en nosotros. Oh, espero que todos tengamos una visión clara al respecto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por los 2 años que Pablo estuvo en Cesarea, este tiempo sirvió de preparación para que el apóstol Pablo, un vaso escogido, presentara por escrito la revelación que había recibido del Señor, la cual completaría la palabra de Dios. Después de este tiempo en Cesarea, Pablo fue trasladado a Roma y allí escribió las excelentes epístolas de Efesios, Filipenses, Colosenses y Hebreos. Epístolas que completarían la palabra. Si deseamos estar constituidos con el ministerio de Pablo, debemos estudiar estos 4 libros. Después Pablo escribió también 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. En 1 de Timoteo 1, 3 y 4, él dijo a Timoteo que mandase a algunos que no enseñen cosas diferentes, sino más bien la economía de Dios que se funda en la fe. En este versículo, el apóstol manda que no enseñemos cosas diferentes, sino únicamente la economía de Dios. Ley, la economía de Dios o la economía neotestamentaria de Dios, que se refiere al plan de Dios, no es vista frecuentemente por los lectores de la Biblia. Pero parece que la verdadera esencia del ministerio de Pablo en sus libros es pelear en contra de cualquier cosa que reemplace a Cristo o su economía. Sea esto la cultura, la religión, las cosas del Antiguo Testamento o cualquier experiencia pasada. El apóstol Pablo tenía una sola visión: este Cristo maravilloso. Desgraciadamente, se nos acabó el tiempo, así que, Ley, le agradecemos que nos haya acompañado en el programa de hoy. Muchísimas gracias, siempre es una bendición. Estudio Vida de los Hechos de los Apóstoles. Este es un juego de 4 libros con 72 mensajes que dio el hermano Witness Lee, mostrando el tema principal del libro, que es la propagación del Cristo resucitado en su ascensión por el Espíritu mediante los discípulos para producir las iglesias, el reino de Dios. En este juego de libros, el hermano Lee menciona todos los detalles del libro de los Hechos y nos presenta desde el punto de vista de vida cómo el Cristo resucitado se propagó en la iglesia primitiva. Les recomendamos este juego de libros a todos aquellos que quieren profundizarse en las riquezas del libro de los Hechos. Lucas relata todos los eventos que ocurrieron después de que Jesús ascendió a los cielos
por medio de los apóstoles. No se pierdan este juego de libros que es muy importante para el entendimiento de lo que Dios está haciendo hoy día en la tierra. El Estudio Vida de Hechos por Witness Lee, un juego de 4 tomos y 72 mensajes. Y puede conseguirlo en su librería cristiana o llamando a Living Stream Ministry al 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Este es un largo título para un libro que es muy precioso, porque muchas veces nos preguntamos cómo Dios edificará la iglesia. Él dijo en Mateo: yo edificaré mi iglesia. Sí, y Él está edificándola. Pero ¿cómo podemos entrar nosotros en la obra que Él está haciendo? Y después, ¿cómo podemos nosotros cooperar con Dios? En este libro, Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia, Witness Lee presenta la manera de crecer en vida, de conocer la unción del Espíritu, de experimentar a Cristo para así poder edificar la iglesia. Él usa 1 y 2 de Corintios para llevarnos a entender y a conocer por experiencia cómo nosotros podemos cooperar con Dios, pero no para ser personas espirituales o ser objetos de admiración o adulación, sino para edificar su iglesia. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia, que es un libro escrito por Witness Lee. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.